honesto, no soy muy fan de esas situaciones porque puede derivar en malas actuaciones. Pero pues hay veces que sí es necesario, ¿no? Te digo, una vialidad que esté completamente cerrada por una situación de algún hecho de tránsito, ¿no? O a una situación que esté muy explícita, muy expuesta a la gente, entonces probablemente sí se necesite la intervención de peritos, no necesariamente hasta esperar un llamado. Yo no considero que sea lo mejor, sin embargo, es una práctica que se hace y que, bueno, tiene que estar, yo creo que respaldada de manera jurídica, ¿no? Ya sea por teléfono, por notificación escrita o por notificación verbal del Ministerio Público. El llamado, a fin de cuentas, es, yo creo, la manera de materializar ese llamado. Pero yo estoy seguro que si un Ministerio Público va a tu oficina y te dice necesito que vayas conmigo en este momento porque vamos a hacer X diligencia, pues yo creo que muy probablemente se tenga que hacer, debe de haber un respaldo jurídico de eso, ¿no? Pero sí. ¿Y en qué tipo de delitos requieren con más frecuencia el utilizar un fotógrafo forense? Ya dijimos que en la mayoría, ¿no? Sí. Pero por describir algunos, ¿cuáles son los más frecuentes en donde se requiere tu expertise? Ok, pues sí, exactamente como lo mencionamos antes, el fotógrafo interviene con todas las especialidades. ¿En qué delitos se requiere más frecuente la documentación fotográfica? Yo creo que depende mucho del sector en el que estés, ¿no? Hablando de la Ciudad de México, nos dividimos en 16 alcaldías y estoy seguro que cada alcaldía tiene su delito de mayor recurrencia. Yo creo que ese es un factor, dependiendo de dónde estés. Va a haber alcaldías en las que a lo mejor por cómo se desenvuelve la gente, a lo mejor el robo es un delito que te solicitan mucho, ¿no? O el narcomenudeo, ¿no? Va a haber alcaldías que se maneja mucho el narcomenudeo, el delito de... dependiendo, ¿no? Dependiendo la alcaldía. Pero en general yo podría decir que al menos donde yo estoy, o sea, es que es muy variado. Incluso me atrevo a decir hasta por temporadas, ¿no? Hay temporadas donde, pues sí, hay más delito de homicidio, por ejemplo. Hay temporadas que hay más, por ejemplo, hablemos de diciembre, ¿no? Donde la gente recibe aguinaldos, donde la gente tiene dinero, pues se tiende mucho al robo, ¿no? Y va mucha gente, es que me robaron, es que esto. Pero también podemos hablar de diciembre como cierta temporada en ciertos sectores donde también se tiende mucho a la depresión y lo que lleva a la depresión, ¿no? Pues, bueno, presuntos suicidios. Exactamente, ¿no? No me consta, pero por ejemplo creo que en el sector de Coajimalpa, no me quiero equivocar, pero bueno, hay un sector donde hay un bosque bastante grande, una zona boscosa, y algún compañero en algún momento me dijo que era incluso conocido como el bosque de los suicidios, porque pues ahí en algún momento iba y la gente se suspendía, ¿no? Pero depende, en realidad el fotógrafo interviene en todo, desde un daño a propiedad culposo por un hecho de tránsito, por ejemplo, pues hasta lo máximo que podemos intervenir nosotros, ¿no? Un homicidio, un presunto suicidio. Exactamente. En general no podría decir en qué delito me he solicitado más, en general es en todo. El fotógrafo lo solicitan en todo, no podría dividir, así como el de hechos de tránsito dice, yo soy específico de hechos de tránsito, yo no podría decir eso, yo intervengo con absolutamente todas las especialidades en todo tipo de delitos. Y hoy por hoy, Iván, se sigue, recuerdo que hace mucho tiempo nos enseñaban respecto a la cámara análoga y la cámara digital. Desde luego que en la época en la que estamos, la cámara digital es tu herramienta. ¿Qué beneficios y limitaciones tiene la cámara análoga si es que en algún momento llegaste a revisarla? ¿Y qué beneficios tiene la cámara digital? Que hoy por hoy se utiliza solo la digital, ¿no? Es algo que tiene que conocer el público. Pues mira, pero lastimosamente, yo entré hace aproximadamente 5 años en la institución y todavía conocí peritos que tenían cámaras análogas. Interesante. Pero es por yo lo veo más por un tema de sistema, o sea, la tecnología te tiene que ir avanzando. Exactamente, ¿no? Entonces yo no lo veo mal, no lo veo bien. Yo afortunadamente no fui de los peritos que utilizó cámara análoga. ¿Es más complicado utilizar la cámara análoga? Es complicado y es muy te limita a muchas cosas, ¿no? No, obviamente hay compañeros de la vieja escuela que obviamente se pueden jactar de decir yo utilicé cámara análoga y me metí en los problemas que implicaba tener una cámara análoga. Yo afortunadamente no, estoy muy feliz de eso, porque tener una cámara análoga en las manos implica
que tomas tus fotografías y no te vas a enterar qué salió hasta que las vas a revelar. Sí. Por más que tú manejes buenos valores, ISOs, etcétera, no hay manera de ver esa fotografía, cosa que se nos facilita mucho a los peritos que ahorita, ya es en su mayoría, o sea, yo creo que al día de hoy yo esperaría que la institución tenga todos sus peritos fotógrafos utilizando un equipo idóneo, una cámara reflex digital. Por ahí hay algunas situaciones que he visto por ahí a peritos utilizando cámaras totalmente digitales, pero bueno, afortunadamente a mí no me tocó lo análogo. Sí hay ciertas limitaciones en el sentido de que yo puedo ir, por ejemplo, a un homicidio, a un asunto, y yo tengo una memoria a lo mejor de 64 GB, 130 y tantos, 264, tengo cantidad ilimitada de fotografías, ¿no? Y puedo meter una secuencia a lo mejor de un cateo o un homicidio doloso o de un robo, lo que tú quieras, y tener 500 fotografías porque así lo ameritó mi intervención. Eso es imposible con los peritos que tenían antes una cámara completamente análoga, porque estaban limitados al material que les proporcionaba la fiscalía. No vamos lejos, el asunto que les comenté que tuve la oportunidad de revisar de 1994 fue un homicidio. A mí, bueno, ¿cuál es el contexto? Cuando hay peritos que ya no están en la institución, son inlocalizables y tienen que rectificar su intervención, la institución designa un perito actual para que vaya y bueno, vea la intervención y brinde ya sea o su informe o su opinión técnica. En este caso fue un dictamen en fotografía de un homicidio y yo me sorprendí cuando vi que eran solamente 4 o 6 fotografías de un homicidio. ¿Por qué? Yo no lo sé, no tengo el contexto, ¿no? Eso fue lo que le dije ahí a las personas que me solicitaban mi opinión técnica. Para empezar, yo no puedo hablar del por qué, porque yo no estuve en el contexto de 1994 y el deber ser era que hubieran elegido un perito que conocía del contexto y las normativas de ese año. Sin embargo, yo, lejos de dar una opinión técnica, puedo dar decir mi informe, ¿no? Apegado al contexto de 1994, bueno, hay 6 fotografías. Sí. Para mí, como perito actual, me parecen insuficientes. Sí. Podría decir que incluso me parecen imprecisas. No hay una secuencia, no la entiendo. Sin embargo, bueno, yo como experto tengo a lo mejor la capacidad de hacer entender esas fotografías. Pero eso era lo que los peritos de 1990, 1994 se exponían, ¿no? Decir, oye, pues es que ya no tengo fotografía, ya no tengo rollo, ¿no? Aparte este no es el único asunto que tengo, ya tuve 3 atrás, entonces era un delito de homicidio, sí, de un hospital, pero eran 4 fotografías. O sea, yo ahorita intervengo en un homicidio de hospital y tomo 4 fotografías. Sí, la defensa te va a pegar, ¿no? Mi trabajo, no hay relación en las fotografías. Sí. Entonces, te digo, afortunadamente a mí no me tocó, estoy muy contento de eso. Soy de la generación que toma fotos con una cámara reflex digital, pero reflex. Y no estoy limitado, o sea, no estoy limitado a la cantidad de fotografías. Estoy limitado a lo mejor a mi capacidad de mantener ese equipo en orden, de tener una buena batería, de tener una memoria que tenga espacio, pero de ahí en fuera, pues el límite es el cielo. Y lo que yo siempre les digo, o sea, la verdad, habrá peritos que tomen 500 fotografías, pero es mejor que te sobren un par de fotografías a que te falten. Si te faltan, estás en un problema. Si te sobran, bueno, pues tú acomodas tu secuencia a como a ti te quieras contar esa historia, ¿no? Pudo salir una que fuera menos nítida. Exacto, porque las condiciones de luz en un robo, ¿no? Estás afuera, hay luz, son 12 del día, hay un solazo, tienes tus parámetros, pero cuando entras al inmueble no hay luz, o es luz blanca, luz amarilla, etcétera. Cambian los valores. Muchas veces pasa que en ese trance, pues sí, se te va a sobreexponer o a sobreponer la fotografía y no está mal. A fin de cuentas somos peritos y tenemos una cámara que nos permite manipular ciertos valores. Entonces esa fotografía que salió sobreexpuesta, es necesario modificar ciertos valores y vuelves a tomar otra. Porque tomas y la ves. Cosa que no sucedería con las cámaras análogas. La tomas y te vas a dar cuenta cómo salió cuando vayas a revelar. Y pasa a muchos compañeros, ¿no? Que yo he escuchado de la vieja escuela, que tuve oportunidad de hablar con ellos. Ya las imprimimos, compañero. Esta no se ve. Sí, no se ve. Ya, como le haces, el cadáver ya no está en el lugar. O sea, ya no hay manera. Entonces, yo, gracias a la vida que no me tocó. O lo que decías, ¿no? Se te acabó el rollo, era lo que decías. O sea, tú no sabes si en ese contexto de 1994 el perito ya venía de 2, 3 asuntos atrás, ya se le había acabado el rollo.
Entonces obviamente tenían también su criterio y bueno, es entendible, ¿no? Que un homicidio de ese tiempo tuviera 4 o 10 fotografías, 15, cuando un homicidio doloso en estos tiempos, pues te puedes aventar 300 fotografías, ¿no? Entonces, así es. Y aparte, por ejemplo, de la cámara, ¿qué instrumentos son esenciales para llevar como fotógrafo forense? Hablando de equipo fotográfico, yo creo que pues es básico el cuerpo de tu cámara y pues los 2 objetivos que te da la institución, ¿no? o coloquialmente como conoceríamos como los famosos lentes. Entonces tienes un lente que te proporciona la institución que te da para muchos tipos de planos, y tienes específicamente un lente macroscópico que te ayuda a tomar tomas muy específicas, a lo mejor de lesiones o de algún material en específico, algún orificio balístico, algún casquillo percutido, donde tienes que hacer el cambio de ese lente para poder tener ese tipo de tomas. Entonces yo creo que el indispensable es obviamente tu cámara y tus 2 objetivos. De ahí en fuera, bueno, ya nos vamos como que desprendiendo a baterías, obviamente, una buena memoria. Habrá diligencias que ameriten incluso de un tripié, ¿no? Yo nunca he visto a un fotógrafo cargando con el tripié, pero estoy seguro que hay diligencias que ameritan un tripié. Entonces, pero bueno, son equipos que a lo mejor tú te vas armando. Bueno, para esta diligencia yo necesito este tripié o para lo que platicábamos, luminol. Exactamente, ¿no? Un tripié al trabajo, una intervención de luminol al trabajar con velocidades de obturación tan bajas. Y no dudo que haya peritos que lo hagan, ¿no? A trabajar sin tripié, pero lo más ideal, bueno, pues es poner tu tripié, manejar ciertas velocidades, mantener controlados tus parámetros y hacer el trabajo lo mejor posible, ¿no? Sí, claro. Sí, interesante. Una pregunta que muchos se hacen, el público la pide. ¿Los peritos utilizan su cámara en modo automático o la utilizan en modo manual? Ya dinos la verdad. Si lo puedes decir nombres, yo digo nombres. Si lo utilizas en automático, nadie va a decir nada. Yo digo nombres, aquí no paramos por eso, Quieren nombres y apellidos, yo los digo. Híjole, pues mira, yo creo que, no sé si ya toqué el tema, pero como perito tienes un criterio individual y una autonomía técnica. Y a ti te están dando una cámara con valores modificables impresionantes. O sea, puedes tomar una foto a las 3 de la mañana con luz de la luna y hacer que parezca que son las 12 del día. Entonces, eso modificando, exprimiendo los valores de la cámara. Entonces, tienes un equipo impresionante que a veces el modo manual no lo aprovecha, ¿vale? No aprovecha el modo manual esos valores. Entonces, si utiliza en manual, se utiliza en automático, yo creo que no, hasta donde yo entiendo, y vuelvo a lo mismo, si me están viendo mis supervisores, no, me equivoco, sí. Yo no, según yo en los protocolos, en los manuales, no dice que específicamente el perito fotógrafo tiene que utilizar el equipo en modo manual. Okay. Sin embargo, yo aplaudo a la gente que lo utiliza en manual. Yo lo utilizo en manual porque, bueno, nos habla de la experticia que tienes por sobre el equipo que estás manejando, ¿no? Pero también entiendo que va a haber circunstancias en las que un modo manual te puede sacar de un aprieto, incluso de apoyar a tu seguridad, ¿no? Por ejemplo, ir a fijar no sé, o sea, una diligencia X donde no tengas tiempo de estar manipulando el riesgo, a lo mejor exactamente. Estés en un contexto de riesgo, exactamente, familiares, ¿no? Exactamente. Que si bien como perito ya empiezas a manipular la cámara, ya sabes poner ISOs, aperturas, velocidades, lo puedes hacer, pero a lo mejor en una situación donde ya te estás viendo presionado por la gente, por muchos factores que ya se salen de tus manos, pues yo defendería el hecho de poner en manual y haz las fotos y nos vamos, ¿no? Yo en lo personal, yo aplaudo mucho, yo lo uso en manual, me permite la cámara llevarla a ciertos parámetros, obtener ciertas fotografías que el automático no me da. Okay. Pero no estoy peleado con la gente que lo utilice en automático. Simplemente digo, a veces el automático no te va a dar para tomar una fotografía como lo va a hacer si lo utilizas tú, corrigiendo ciertos valores a tus necesidades para tomar esa fotografía, ¿no? O sea, pero en ningún lado dice que no la puedas utilizar en manual. Y si hay un jefe viendo esto, que me lo diga y que me lo mande eso. Que te mande aquí el comentario. Exacto, para... ¿no? Que lo pongan en comentarios. Ajá.
aparte, otra cosa, y suponiendo que si existe eso en los protocolos son orientativos, no son limitativos, sí, ¿no? Entonces, si mi seguridad o esa fotografía o en ese preciso instante mi criterio y mi autonomía me dice que utilizarlo en el manual me iba a sacar del problema, está hecho. Si en algún momento un abogado te cuestiona respecto a tu pericia y te dice, oiga perito, ¿por qué usted es un experto? No, pues que sí, ¿por qué utilizó entonces la cámara en modo automático? Exacto, ¿no? tiene que haber una justificación. Hay una justificación válida de, oye, es que estaba en un lugar donde eran las 3 de la mañana, había bastante riesgo, corre peligro mi vida, X y Y, y me parece que cualquier juez la podría aceptar, es válida, ¿no? Exacto, sí, y lo mismo el caso contrario, o sea, si estás en un lugar donde todas las variables de tiempo y seguridad están controladas, ¿por qué la utilizarías en manual? Bueno, lleva esa cámara, te están dando una cámara increíble, si no la vas a utilizar en manual, pues saca tu celular y tómalas, ¿no? Entonces te está dando una tecnología impresionante, aprovechala, ¿no? Sí, lo mismo pasa con los ISOs, que si el ISO arriba de 400 genera cierto ruido en la toma, entonces sí, yo entiendo que un ISO arriba de 400 empieza a generar ruido, pero las cámaras que te están dando ahorita, y seguramente las cámaras que te van a dar en 5 años o en 10 años, ya tienen reductores de ruido, ya no pasa lo de las cámaras análogas o las cámaras a lo mejor de las marcas conocidas, que si le subías el ISO demasiado, sí había un tema con los ruidos, ya no, o sea, ya ahorita hay cámaras que tienen reductores de ruido, entonces tú puedes trabajar con un ISO 5000 y no va a suceder nada. Ahora, no es lo mismo que yo quiera forzar esa cámara con ISO 5000, digo, hablando de cosas técnicas, para una lesión, para un cadáver que yo estoy trabajando, que no lo necesita. Pero ahora si estoy en la calle, tengo que ir a tomar una fachada de un despojo donde a lo mejor la gente que despojó está adentro y que si me ven tomando fotos con flash o van a salir y te van a linchar, ¿no? ¿Qué haces? Oye, tienes una cámara que tiene un ISO 50000, úsalo a tu favor. Yo entiendo, es que el ISO 50000 sí, es una fachada, y lo estoy haciendo por mi seguridad, entonces lleva la cámara a los límites que te hay criterio, el fotógrafo tiene muchísimo criterio, autonomía, autonomía, y a fin de cuentas tú lo haces. Tú justificarás por qué utilizaste un ISO tan alto, ¿no? Claro, y tú nos hablas de ISOs, de velocidades de obturación, o sea, todo esto que es más técnico. O sea, dinos, ¿qué conocimiento en sí técnico de la cámara, o sea, de su manejo, es esencial para hacer fotografía forense? Pues, valga la redundancia que toqué hace rato, ¿no? O sea, sí es necesario manejar el famoso triángulo de exposición. Apertura, velocidad, ISO, ¿no? Y ya después nos vamos a meter con la composición, con balances de blancos, el manejo del flash, pero el uso técnico de una cámara de ese tipo, bueno, eso es lo básico. Tú manejas el triángulo de exposición y pues tienes prácticamente el conocimiento técnico para llevar esa cámara a los límites que te permite esa cámara, ¿no? Si bien, no, como te digo, ¿no? Hay maneras de tomar una fotografía a las 12 de la noche con la luna y que parezca que son las 12 del día. Para temas forenses a lo mejor no es lo más correcto, pero el que tú sepas llevar esa cámara a esos límites y te tomar una fotografía, pues bueno, yo creo que es... Una persona que quiere ingresar a este mundo de la fotografía forense manejando este triángulo, tiene un 50% del trabajo. Sí, o sea, si tú sabes manejar una cámara en modo manual, manipulando esos valores, estás del otro lado, ¿no? Estás del otro lado. Otro tema antes de que se me vaya, igual nada más para tocarlo, si se maneja en manual o en automático, el famoso enfoque. El enfoque automático o enfoque manual. A ver, te están dando una cámara que cuesta X cantidad de pesos, tiene un enfoque automático milimétrico. Yo, por ejemplo, yo que uso lentes, tengo miopía y astigmatismo, no veo de noche. Si yo utilizo esa cámara con enfoque manual, o sea, sí. Bueno, aprovechas que la cámara tiene un enfoque automático y lo usas, ¿no? Es milimétricamente preciso. Yo cuando ingresé, los peritos de la vieja escuela me llegaron a regañar, es que ¿por qué la traes en enfoque automático? Y yo me la creía. Así, perdóneme, la pasaba manual, tomaba mis fotos, intentaba hacer mi mejor trabajo y salía bien, pero estaba ese error humano que era el factor de mi vista, ¿no? O de la noche o del sueño, lo que tú quieras. Entonces, oye, tienes un enfoque manual y se corrige ese problema por completo. Entonces, no todo lo manual es malo, no todo lo automático es malo, hay que saber jugar con las propiedades y utilizar el recurso que de la cámara, utilizar los recursos y saber llevarlos al máximo, al límite. Es una muy buena explicación, una explicación que no habíamos tenido a la fecha, ¿no?
Y yo creo que o nadie se ha atrevido a preguntar o no es como tema en cuanto a fotografía. Es un tabú de la fotografía. Pero que aquí se No, yo creo que hay gente que pues sí da miedito decirlo, ¿no? Yo a lo mejor me estoy arriesgando, pero también es, o sea, tengo que decir lo que pienso, ¿no? Entonces sí entiendo la vieja escuela, sí entiendo nuestros peritos que tenemos con años de experiencia, pero los tiempos cambian y seguramente la cámara que tenemos ahorita en 10 años sí, va a quedar obsoleta, ¿sabes? ¿no? Si yo tengo aquí un lugar en 10 años, Sí. o sea, no lo Sí, sabemos, sí, ¿no? sí. Tenemos compañeros que ahorita ya están utilizando drones. Oye, era lo que te iba a decir, los drones, ¿no? Que toman una fotografía Exacto, entonces, a kilómetros de distancia. o sea, ya, entonces el fotógrafo ya no tiene, digo, obviamente va al lugar, levanta el dron y toma perspectivas que, que tú estando en piso no te dan, pero mi pregunta es entonces, yo podría hacer un despojo, una fachada de un despojo o de X situación que implique riesgo, hacerlo a 3 kilómetros de distancia, entonces ya no tengo que ir Sin al lugar. implicarte en el lugar. Entonces, pues la tecnología va avanzando. Yo no sé si al rato no vamos a necesitar peritos fotógrafos, o sea. Sí. ¿no? Ok, interesante. Tú querías platicar algo de respecto a lo que es pintar con luz, ¿no? ¿Sabes? Sí, o sea, ya hablamos como de los aspectos técnicos, pero también de lo que conocemos nosotros. Tú nos vas a abrir un poquito más el panorama de las técnicas, no sé si se llaman especializadas, especiales, de hacer fotografía en un lugar de intervención. La que comentas, como es pintar con luz, la que ya habías retomado la conversación, lo que es el uso de reactivos fluorescentes como el luminol, todas este tipo de técnicas. ¿Nos podrías contar brevemente en qué consisten y la realidad, ¿no? O sea, qué tan frecuente es que se utilizan en campo? ¿Las revisaste en la carrera? Más bien, las revisamos en la carrera porque yo recuerdo escasamente que quizá el luminol, pintar con luz, no recuerdo. Yo creo que sí, yo creo ¿Sí? que el luminol fue lo que no hicimos. ¿Sí? Porque yo creo que es una de las prácticas más complicadas. Pero pintar con luz sí se tuvo que haber hecho, ¿eh? Okay. Pues son técnicas que a fin de cuentas, por ejemplo, pintar con luz no es una práctica muy bonita. En cuestión forense como tal no es que vayamos a pintar con luz, pero el hacer una práctica de pintar con luz en la universidad es lo que vas a necesitar para hacer una documentación fotográfica de luminol, que a fin de cuentas es trabajar con velocidades de obturación lentas, con aperturas amplias para que entre buena cantidad de luz. Esa práctica de pintar con luz, cuando tú la aterrizas en la parte forense ya en tu trabajo, son los parámetros y es la esencia técnica que tienes que usar para hacer una documentación fotográfica de luminol, que es trabajar con velocidades de obturación lentas, ¿no? Llevar a la cámara a ciertos límites para que entre la mayor cantidad de luz posible durante un tiempo específico, ¿no? No sé si respondí la pregunta o me salí un poquito. Y por ejemplo, también un poquito de ¿sí se usan? O sea, ¿es frecuente que se usen? ¿O? Sí es frecuente, mira, yo en 5 años he hecho 3 luminoles, entonces ahí respondo la pregunta, ¿qué tan frecuente es? No es tan frecuente, pero bueno, yo soy un perito de 200 y de un turno de 4, entonces, ¿que si es frecuente? Sí es frecuente, siempre y cuando el Ministerio Público así lo solicite, ¿no? Yo creo que el luminol, es la práctica menos frecuente, pero sucede, ¿no? De ahí en fuera, todo lo demás. ¿Podríamos explicar al público en general que lo está viendo? Platicábamos del luminol. Para que el público en general sepa qué es esta técnica del luminol, ¿podrías decirnos qué es, a grosso modo, el luminol como prueba presuntiva, si no mal recuerdo? Ok, mira, como mencionaste hace rato, no sé si sale o no, pero bueno, yo creo que sería importante obtener la opinión del químico. No me gustaría meterme en temas de si es presuntiva o definitiva. Me ha tocado diligencias donde son falsos positivos, entonces yo quiero pensar que no es definitiva, tendrá que ser presuntiva y se tendrá que acompañar de una prueba confirmativa. En este caso, ¿qué es el luminol? Vuelvo a lo mismo, yo no soy el químico, yo soy el fotógrafo que acompaña al químico para llevar a cabo esta diligencia, y básicamente es lo que hemos visto. A lo mejor vamos a aterrizarlo un poquito a la vida real, las series que existen, ¿no? Okay. Se aplica un líquido con algún aspersor y al contacto con la sangre va a generar un color muy específico, una luminiscencia, ¿no? Sí, pero cuando esa sangre no se ve, evidentemente cuando ha sido como borrada. Exactamente, ¿no? Obviamente si lo aplicas directamente en la sangre, pues vas a tener esa luminiscencia, pero cuando esa sangre es limpiada,
con un trapo, etcétera, deja ciertos, un químico lo podrá decir, ciertos componentes de esa sangre que no son del todo borrados de ese lugar, aunque se haya limpiado con un trapo húmedo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese reactivo químico, conocido como luminol, que estoy seguro que debe de haber un nombre más correcto, más científico, quizá. Al contacto con esos rezagos de la sangre, generan una luminiscencia que es, como yo lo veo como una especie de latencia, como que brilla y se apaga de acuerdo a la cantidad de luminol que se le aplica. Tú como fotógrafo debes de tener las habilidades técnicas para poder captar ese momento, lo cual es un problema. Hablando de que la fotografía, el principio básico es el escribir con la luz, fotografía, entonces ahora escribe sin luz, porque la diligencia de luminol pues se hace con las luces apagadas para que esa luminiscencia sea visible, ¿no? Entonces hay técnicas, volvemos a hablar lo mismo. Si llega un perito y quiere meter la cámara en automático para fijar un luminol, vamos a estar en un problema, ¿no? Entonces ahí es donde vas a poner en práctica tus conocimientos técnicos, ajustas ciertos valores y documentas esa luminiscencia que genera el reactivo que está aplicando el químico en el momento, para hacer que esa mancha de sangre que ya no existe haya ciertos indicios de que existía ahí. Existen falsos positivos, hay sustancias exactamente, sustancias específicamente, entre muchas seguramente, el cloro da falsos positivos al luminol. Entonces, bueno, pues puede haber ciertos problemas, ¿no? Pero técnicamente, para fijar el luminol es importante el manejo técnico de la cámara.